La madre de tan solo 15 años llegó hasta el hospital de Pedro Juan Caballero con la pequeña, que presentaba un cuadro de deshidratación y problemas respiratorios. Luego de traer insumos solicitados por los médicos, la adolescente abandonó a su beba de 2 meses. Operativo desplegado en Ciudad del Este. En un control de rutina, agentes del Departamento Antinarcóticos verificaron un vehículo tipo furgoneta en cuyo interior iban 2 hombres. Del poder de ellos, incautaron 22 kilos de marihuana. En los estudios que llegan a los laboratorios de Alto Paraná y Asunción, algunos análisis dieron positivo a la subvariante EG.5, más conocida como ERIS. Las autoridades sanitarias detectaron que la variante de Omicron circula en el país. El operativo se produjo un día después de la liberación de cerca de 170 funcionarios de prisiones que habían estado retenidos por los reclusos durante 6 días. En Ecuador, miles de militares y policías retomaron el control de las cárceles. Oficialmente se eligió el mejor gol de la temporada pasada. Con su espectacular chilena en la Serie B brasileña, Guilherme Madruga del Botafogo se hizo con el premio Puskás. No, había otro que tiene un cierto color también que se utiliza mucho hasta ahora. Sí, sí, de color rojo. De color rojo, Chico, intenso como el calor que se siente. Impresionante. Sí. Hablando de calor, lo tenemos hoy nuevamente y ojalá que esto podamos hacerlo con frecuencia para también entender y saber un poquitito, uno, aprender y dos, también comprender lo que está pasando con el clima, no el tiempo, el clima en sí, porque realmente calores muy extremos, lluvias muy intensas, fenómenos que se dan en el agua, situaciones atípicas que habitualmente no estamos acostumbrados. Carlos, me estoy fijando Sí. en la intensidad del viento a esta hora de la tarde. Creo yo que es el viento norte, porque si vamos de dirección de la bahía hacia el sur, me da la impresión de que es norte. ¿Te imaginas el viento norte con el calor ahí afuera, ahora? ¿Sí? Pues puede ser. Es que Pero me pueden desmentir porque hay expertos. Ya esa minte, ¿eh? no, es que les tengo acá al director de meteorología y tengo miedo de alguna que otra. Por eso voy a hacer los datos del tiempo. Eduardo, ¿cómo estás? Ya lo tengo ahí. Corregime en voz alta alguna imprecisión mía, así aprendemos todos también, cuando hacemos referencia al clima, al tiempo. Él corrige, ya noto ahí. Perfecto, ya. En instantes vamos a hablar con él también de lo que está pasando y de lo que se viene para las próximas semanas. Así está Asunción. Según meteorología, el cielo está parcialmente nublado, porque vemos el sol, pero también algunas nubes que van cubriendo. Entonces, parcialmente nublado, 35 grados la temperatura, 35 la sensación térmica, la humedad del 51%, vientos variables, 31 kilómetros por hora. Variables sería por qué, Eduardo, ¿de qué sectores? En un lapso de tiempo, del norte, noreste, después pasa al sureste. Va variando. Hay una variación importante en el ángulo. Ya, perfecto. Cuando es del norte esto sube mucho. Sí, señor. Ya, perfecto. Aún con esa humedad. Genial. A la tarde va a persistir parcialmente nublado, 38 la máxima, jornada calurosa para hoy martes. A la noche baja la temperatura y mañana arrancaríamos con 28 grados estimativamente, la mínima, mañana mitad de semana, que nos indica el extendido, la probabilidad que nos da el tiempo para los próximos días ya rumbo al fin de semana. Miércoles, lluvia, que sería chaparrones, Puede llover aquí, en Lambaré sí, o no acá, y en Lambaré sí, bueno, a eso me refiero. 37 la máxima, 28 de mínima es la estimativa. Para el jueves, cielo cubierto, 25 de mínima, 37 la máxima. Se dan cuenta, igual, cielo cubierto, se mantiene una jornada calurosa, 37. Para el viernes se anuncia lluvia, 27 de mínima, 36 de máxima. Y para el sábado también una jornada lluviosa, 25 de mínima, 34 de máxima. Esto es lo que nos indica meteorología para los próximos días. Hasta ahí voy bien. ¿Qué tal como alumno? Buenísimo. Bueno, ya le voy a saludar.
Hola, don Eduardo. Muy Un buenas gustazo tardes. tenerte. Vi ahí Igualmente. algo que trajiste. Sí, sí. Sí. Hace mucho calor, ¿eh? Recomiendan siempre tratar bien y tenerlo bien siempre al sombrero porque nos cubre de muchas cosas. Ahí ayuda también A mí me encanta así el estar peladito y que el sol me dé nomás. Bueno, Eduardo, con estos días, de eso que tenés ahí, de esto que tengo acá, ¿cuántos días más? Hasta el viernes. Hasta el Es decir, viernes. nos quedan todavía unos días, 2 o 3 días más de intenso calor, como decías. Sobre todo la sensación térmica disparada. Cuando hablamos acá de 37 y tenemos algunas gotas, evidentemente eso al llegar al suelo o a caer sobre nosotros enfría parcialmente, pero después deja el famoso o timbón de Eroare, como decían los compañeros. Jacubó, eso extremo. Sumado a lo que decía Alexis, el tema del viento que está realmente del sector nor-noreste allí en la zona de la costanera, entonces la sensación térmica puede estar 45, 46 grados fácilmente con estas condiciones. Vuelve un poco a la placa de datos actuales, Ana. Sí. Y te quiero hacer una consulta Sí, con el señor. tema. Ahí está, vientos variables. Parcialmente nublado, 35. Acá está, cuando es variable y esta humedad se mantiene, porque habitualmente 35 y esto se dispara a más de 40. Si no tuviéramos esta condición, a esta humedad, deberíamos tener una sensación térmica de 40 a 42 grados fácilmente, con este contenido de humedad. Sí, lo importante es explicar lo siguiente. Justo acá tengo, ¿verdad?, el mismo sombrero. Si yo divido en sectores, este sector que está aquí lo consideramos del norte, así como cuando vamos a dividir los puntos cardinales, Sí. ¿verdad? Norte para arriba, sur para abajo, este hacia vos y oeste hacia este sector. Entonces, para que entienda un poco la gente, ¿qué pasa con el variable? Puede estar justamente variando esa dirección y por eso es que no podemos hablar exactamente de una dirección, sino que varía entre un sector y otro. Entonces, si es más de 180 grados, o sea, 360 acá, 180, más de eso, entonces se lo considera variable. Ah, ya. Este 35, ¿se da dónde? Porque me decías que en el aeropuerto tenemos una temperatura distinta a la de Sajonia, donde está tu sistema de control. Excelente, sí, así mismo. 35 grados, esta es la estación de referencia que tenemos en Silvio Pettirossi. En el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi tenemos 35 grados. Pero comentaba con Carlos justamente que tenemos una estación que la usamos de laboratorio y también de alguna referencia cuando hablamos de lluvia, sobre todo en la ciudad. Es aquí cerquita nada más el Centro Meteorológico Nacional, detrás del Palacio de Justicia, 37 grados, o sea, 2 grados más. ¿Y por qué 2 grados más? Primero tenemos que tener en cuenta el hecho de que hay circundantes, muchos edificios, el mismo Palacio de Justicia está generando un ámbito radiativo diferente. Rebote de que- calor. Exacto. Además de absorber esa energía, absorber el calor, irradia o rebota, como bien decía Carlos, entonces eso hace que el ambiente circundante tenga más temperatura. En algún momento conversamos, ¿verdad? Y habrán visto esos carteles que estaban sobre Mariscal López, que daban, Sí. además de la hora, daban también la temperatura. Bueno, Hubo algunos que llegaban hasta casi 50. 52, algo así, había llegado en algún momento, en algún año. Y bueno, ¿qué sucede? Que está absorbiendo la radiación, porque es solar directa, pero la difusa, la radiación del asfalto, el trajinar de todos los vehículos que están emitiendo también calor. Entonces, eso es lo que absorbe ese ámbito. Entonces, es 52 grados allí dentro de ese equipo. El ejemplo, no sé si por ahí a Alexis también le gusta la pesca. Cuando te vas de pesca, vos te cubrís todo, Sí. pero el efecto rebote con el agua hace que uno se queme el rostro, en sentido. El sol rebota por el agua, Así. igual te afecta. Sí, tenemos que recordar que nosotros recibimos la energía del sol de manera directa, entonces viene eso, normalmente ustedes recordarán, ¿verdad? Sintonizamos la radio, eso viene a una cierta longitud de onda, a una cierta frecuencia, llega al suelo, a partes del suelo, sean los edificios, nosotros mismos absorbemos, pero reemitimos a otra frecuencia y eso igual también afecta, vamos a decir así, para hablar un poco de tonos de radio o tonos. Ya, perfecto. Y el tema de las nubes, siempre vemos acá, cuando están ambos, es esto, parcialmente, ¿no? Exacto. Podemos tener sol, como no podemos tener también cuando estas nubes cubren. Y cuando solamente tenemos la nubecita. Bien, normalmente entonces hablamos de que en esa nuestra estación de referencia al menos,
que en teoría cubre todo la capital. Sería Silvio Pettirossi. Silvio Pettirossi, sí, ahí en Luque, en realidad es Luque. ¿verdad? Luque, sí. ¿Qué es lo que sucede? Mayormente nublado significa que por lo menos unos 2/3 del día va a estar con una cobertura diferente a esta que es quebrada, que es parcial nada más. Nublado, entonces debería estar 2/3 del día prácticamente 2/3 de cobertura también nubosa. Y en realidad, aprovechando el espacio, ¿verdad? El tema de cobertura nubosa, la gente dice, ¿y de qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve la medición? Las nubes también generan un efecto invernadero. Entonces, cuando está muy cubierto, toda la energía que llega después rebota por la nube, así como bien decías, Carlos, y mantiene una temperatura también acá en superficie. O sea, cuando hace frío y está totalmente cubierto, ustedes van a ver, parece que estamos en una laderita, se dice. Porque no sale el frío. No sale el frío y tampoco el calor entra con todo, ¿verdad? Sirve de filtro la nubosidad. Y además también es muy importante porque la condición actual nos está indicando qué es lo que puede suceder después, cómo evolucionaría esa nubosidad de repente a llegar a ser nube de tormenta o de repente a disiparse. Entonces ese es el, vamos a decir así, el criterio que se utiliza de la importancia de la nubosidad, en cantidad y el tipo también. Esta pregunta siempre quise hacerla. ¿De qué están hechas las nubes? Muy bien. Porque vos, supuestamente vos, cuando en el avión ves algo medio transparente, es visible, pero por dentro, ¿de qué está hecha? Correcto. El proceso primero de formación, les comento, necesita algo que se llama núcleo de condensación. Tienen que haber, acá, excelente, buena toma esta, tienen que haber algunas sales, polvo, algún elemento sólido por el cual el vapor de agua circundante, y aquí no entra solamente, vamos a decir así, la física, sino la química y la electricidad también, porque se empieza a juntar sobre ese núcleo de condensación el vapor de agua y forma una gota. Pero como hay muchos núcleos de condensación, se juntan y empiezan a dar esas nubes, o sea, el tipo de nubes que vemos ahí, algunas formaciones, los románticos ven corazoncitos, otros ven perritos, otros ven diablos, lo que sea, pero es en realidad que se va colectando energía, es muchísima energía porque se condensa. Calor, humedad se eleva, llega un momento que se llama luego nivel de condensación, donde allí están esas partículas, ahí el vapor, o sea, de vapor se convierte a líquido, vamos a decir así, ¿verdad? Cambia de estado ese vapor y entonces se forman esas nubes. Y cuanto más desarrollo hay, significa que hay más energía y después eso tiene descargas eléctricas y ventarrones. Ya, ¿y en qué momento se convierten estas nubes en nubarrones? Normalmente lo singular es que se pone muy oscura la nube en la parte de la base. O sea, se vuelve gris o ya medio negra. Ya cuando está ahí los famosos negros nubarrones. Y ahí negros nubarrones. Exacto. Entonces, eso de blanca se convierte a negra, pero es la base nada más. De blanca palomita, negros nubarrones. En instante vamos a preguntarle a Eduardo, porque tenemos contacto en vivo ahora, sobre esto, de este fenómeno que se dio. En primer lugar, si realmente ocurrió la pregunta, y después nos va a explicar en qué consiste, porque Alexis tiene una información en vivo ahora. Si rápidamente nos trasladamos hasta la zona de Ñemby, alarmante la situación relacionada a los casos de dengue. Juan Salinas tiene novedades de último momento. Yo no escucho lo que pasa nada al aire. Pero en instantes vamos a recuperar la comunicación con Juan Salinas. Estamos ajustando algunos detalles para tener esta comunicación. Juancito, contigo. Hola Alexis, ¿cómo estás? Saludo para todos los televidentes, para Carlos también. Estamos aquí en el hospital de Ñemby prácticamente lleno, por así decirlo. La mayoría de estos pacientes, Alexis, están consultando por cuadros febriles. Mencionaba el director recién que conversaba con nosotros, se duplicó las consultas por día. Anteriormente habían entre 200 a 250 por día. Hoy mismo podemos estar hablando de aproximadamente 500 consultas por día y muchas veces esto se duplica nuevamente, Alexis, y en total las consultas que reciben el hospital de Ñemby muchas veces supera las 1000 consultas diarias. Esto ya teniendo todas las especialidades, teniendo en cuenta todo esto, de los cuales el 90% es caso de dengue, cuadros febriles. Es lo que mencionaba el doctor también. Ya tenemos que hablar aquí en el hospital de Ñemby, una persona fallecida por dengue. Y estamos aquí con el director, el doctor Nilton Torres, para que nos dé más datos acerca de la situación
aquí en el hospital. Doctor, buenas tardes. Bueno, me comentabas, ¿se duplicaron las consultas por día aquí en el hospital? Sí, muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Es así mismo, estamos teniendo un aumento de consultas en el hospital. Obviamente el servicio de urgencia es el que más está resintiendo eso. Prácticamente se duplicó la cantidad de pacientes que están acudiendo acá al hospital de Ñemby hoy en día. La mayoría, para decirlo así, doctor, en un porcentaje, el 90% por cuadro febril, que prácticamente pasan a confirmarse como casos de dengue. Sí, tenemos muchos casos. De hecho que hoy confirmamos una cifra de 350 casos positivos en estas 2 primeras semanas del mes de enero. Mantenemos un número de pacientes internados que alcanzó su pico la semana pasada con 20 pacientes internados. Hoy estamos teniendo 13 casos en el hospital. Estamos atentos a que esto pueda ir aumentando con el correr de las semanas, ¿verdad? Obviamente dependemos mucho de la colaboración y el trabajo que la gente también haga en sus casas eliminando los criaderos, que es el principal eje en el tratamiento de esto, o sea, la prevención, mejor dicho. Doctor, la mayoría de estos casos se presentan en niños o en adultos. Hoy estamos viendo un mayor porcentaje de casos en los niños, ¿verdad? Los niños son los que más están consultando. Preocupante. Sí, gracias a Dios la mayoría de los casos son leves, pero cuando tenemos un caso grave, en los niños obviamente es mucho más complejo el tratamiento, requiere un tratamiento mucho más específico con neonatólogos, pediatras, especialistas, terapia incluso que en muchos casos se requieren. Nosotros acá en Ñemby estamos recibiendo muchos casos pediátricos, pero gracias a Dios la mayoría son leves, así que se está pudiendo manejar sin mayores inconvenientes. El hospital de Ñemby para esta parte del departamento central viene a ser como un hospital de referencia, un hospital de cabecera. Me comentaba, doctor, que reciben pacientes de distintas ciudades aquí en... Así mismo, nosotros tenemos que tener en cuenta el siguiente escenario. La ubicación geográfica del hospital de Ñemby hace que seamos el primer servicio con todas las especialidades de guardia, 24 horas los 7 días de la semana, en todo el eje sur. El hospital de San Antonio, el centro de salud de San Antonio, sabemos que están con refacciones en este momento, entonces están un poco diezmados con su cartera de servicios. Entre Villa Elisa y el hospital de Ñemby estamos absorbiendo una buena parte de esos pacientes del distrito de San Antonio. También Upané sabemos que tiene la categoría de centro de salud, muchos servicios ellos no cuentan, entonces los pacientes más complejos están llegando a nuestro hospital. Lo mismo sucede con Guarambaré, Villeta y Nueva Italia. Entonces el hospital de Ñemby es el primer lugar donde convergen todos estos pacientes que vienen de esos distritos. Gracias, doctor. Vamos a tratar de conversar un poquito también aquí con la gente para ver cómo se encuentra la situación. Vemos mucha gente que está aquí esperando ser atendidas aquí en el área de urgencias. Vamos a pasar por acá, permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, señorita? Estamos en vivo para C9N. ¿Hace cuánto estás esperando aquí en urgencia que te atienden? Media hora. Media hora. Sí. ¿Por qué casos hay? Dengue. Sí. Cuadro febril. Febril. ¿Estás sola acá con tu familia? ¿Sos la única que está padeciendo ahora de esto? Soy la única. Sí. ¿Hace cuánto más o menos estás? 3 días. 3 días. Sí. ¿Ya viniste a consultar por eso? Sí, ya vine a consultar, súper bien me atendieron. La primera vez y ahora también. Gracias, señora. Vamos a seguir consultando. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Por qué venís a consultar? Por el tema del caso de dengue. Caso de dengue. Estoy del sábado así, es lo peor. Estamos esperando que nos llamen. Están tardando un poquito, pero la paciencia que nunca hay que perder. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don? ¿Eres bandillo de consulta? La pierna. ¿Estás ahí, dengue? Otra cosa. Gracias, don. ¿Qué tal, señora? Estamos en vivo para C9N. ¿Por qué caso venís a consultar aquí en el hospital? Mi hijo está con cuadro febril. Cuadro febril. Probablemente, y ojalá que no, ¿verdad? Sí, hasta el momento podría ser, porque está ya hace 2 días así. ¿Es el único integrante de la familia que está con estos Tengo 2 bebés con neumonía, o sea que 2 niñitos con neumonía y casi todos estamos con un cuadro febril y con cuadro gripal en la casa. ¿Ya consultaron las criaturas? Ya, están con tratamiento. Gracias, doña. Vamos a seguir acá. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Estamos en vivo para C9N. ¿Hace cuánto tiempo está esperando? Y hace como 2 horas, pero está adentro mi paciente. ¿Por qué caso está consultando? Y posible dengue. Posible dengue. Sí.
Ya fue atendido él, es la única persona en la familia que está con él. Sí, está atendida, está con suero. ¿Está internada? No, ahora están acá en urgencia nomás, pero después se va a hacer los análisis para... Le están hidratando ahora. Perfecto. Ahí, como escuchábamos, Alexis, Carlos, la mayoría de estos pacientes que están esperando aquí en la zona de urgencias del hospital de Ñemby están por cuadros febriles, ya algunos con serias sospechas de que sea por un cuadro de dengue. Bueno, sí, señora, en tiempos en los que también estamos insistiendo con esto de la limpieza de todos los predios, ¿no? De los baldíos, tener en cuenta algunos detalles. Acá estamos hablando de meteorología, puede venirse en cualquier momento algún aguacero, eso significa acumulación de aguas en recipientes. Y volvemos a lo mismo, una cuestión de conciencia ciudadana también, para evitar que los hospitales terminen como este, abarrotados de pacientes febriles. Y ante cualquier primer síntoma, acudir a un profesional médico, principalmente cuando se tratan de pequeños, de niños y adultos mayores. Juan, muchísimas gracias por este contacto. Será hasta otro contacto, Carlos. Hasta luego. Gracias. Desde el hospital de Ñemby. Terrible realmente la situación que se da, no solamente en este, sino en varios otros hospitales públicos de referencia, la cantidad exagerada de gente consultando cuadros febriles o dengue o también COVID, que está circulando más todavía con esta subvariante de Omicron tremendamente contagioso. Hay que tener mucho cuidado, utilizar tapabocas, repelentes, a extremar, reitero, los cuidados. Y precisamente el tema de la lluvia, y aprovechando que está acá con nosotros Eduardo, el tema de los aguaceros que va a persistir por lo menos por un buen tiempo todavía, Eduardo. Así es, esas mejorías parciales que generan los aguaceros, es decir, cae en algún lugar, después retrocede o desaparece, evidentemente es un caldo de cultivo importante, ¿verdad? Un foco de infestación, puede generar muchísimos focos de infestación. Temperatura elevada y la humedad o el agua que está ahí, entonces eclosionan también, es muy importante. Y frío, más o menos, ¿para qué temporada se anuncia? Porque el frío templado tampoco mata a los mosquitos. ¿Viste? Siempre dice, cuando entra el invierno se frena el dengue porque mata a los mosquitos, pero no, el año pasado no tuvimos. En realidad estuvimos en un grupo de trabajo como Dirección de Meteorología en tema de Aedes aegypti y tiene una resistencia importante. En realidad lo que dicen es que se va y duerme o hiberna, entre comillas, a cierta temperatura, y el problema pasa en el invierno que está dentro de nuestras casas. Es decir, no es exactamente el foco de infestación, sino se están refugiando en las casas, entonces ahí es donde más pica y tiene cierta resistencia. El frío este año, hay una tendencia a que este niño ceda en mayo, ¿verdad?, de este año. A partir de ahí hay una fase neutra muy corta y luego viene la niña, entonces con la niña normalmente puede llegar a suceder un golpe de fresco, pero no es algo muy, vamos a decir así, de corta duración, pero de mucha intensidad. Entonces tenemos ciertas dudas todavía como para hablar de lo que sería el invierno, pero el otoño puede estar muy cálido otra vez. Opa. En primer lugar, ¿esto ocurrió? Bien. ¿Es chequeable, verificable? Lo que siempre tratamos de decir a la gente, especialmente a la que va a publicar este tipo de fenómenos, que se identifique. Yo soy fulanito, estoy en Cacucú, en Guairá. Esto estoy haciendo desde un punto de vista tal, o sea, que sea un protocolo que sea reconocible. Entonces ahí podemos ver, porque en teoría, así como estamos viendo, no tuvo un impacto en superficie. Aquí abajito no llega a la tierra, entonces no podemos medir. Los tornados se miden con el impacto, no antes ni ni durante, tal vez después de que haya pasado por una zona. Entonces no es verificable si es que la propia persona no se hace responsable de eso. Interesante. Porque hay veces que hay los fake news famosos, ¿verdad? Sí. Que de repente, bueno, no sé cómo son de otros países, ¿eh? Exacto, no sé cómo hacen y, bueno, conjugan tal vez nuestro territorio con algún otro evento de Texas, de Arkansas o lo que sea, ¿verdad? Y generan ahí un video muy particular, pero no, a nosotros no tenemos reportes directos. Insisto otra vez, si se puede, por favor, el protocolo sería: yo soy Eduardo Mingo, estoy en la zona de Caguazú, tal punto, estoy mirando hacia el oeste, y un primer plano importante para que se vea el tipo de nube y después vamos al evento. Entonces, si tuvo un impacto eso, nosotros directa colaboración con la CEN, los compañeros de la CEN van y verifican el impacto y ahí podemos evaluar después si fue un tornado y qué tipo o qué intensidad.
Está la otra imagen que se dio en el agua. Creo que le llaman ustedes tromba. Tromba marina normalmente. Marina, sí. Pero porque bueno, en el agua. Pero, no es, ahí está. ¿Esto también es verificable? y ese protocolo me gustaría que se pueda seguir. Ah, bueno, de ok. que de repente, bueno, hay tantas cosas ahí, el sector circundante no tiene muy buena influencia, pero aparentemente aquí sí van volando algunas cosas. Se presta, ¿verdad? Y en el que caso... no sé de la playa específicamente de dónde y si se identifica eso. Pero ¿este evento cómo se llama? Bueno, y así como decía, si es que es en el agua, es una tromba y normalmente se dan los mismos tornados. Es un tornado, pero en el agua. Va colectando la energía de algo que se llama calor latente que tiene el agua. Y bueno, es un tornado. Tromba sería, si es de tromba marina, ¿verdad? En el mar. Tromba, claro, si fue en el río, ¿verdad? Debería ser tromba de río, pero no es comprobable así mismo. Ya. Esto suele suceder, Carlos, disculpa, ese tipo de condiciones suele suceder sin nubes también. Y en realidad se le llama vórtice. En el Chaco seguro mucha gente recordará, de repente cruza la ruta así, una especie de torbellino. Pequeño. Pequeño que lleva basura, polvos y todo. Bueno, eso puede ser también sin presencia de nubes, puede suceder en el agua o en tierra, ¿verdad? Sí, esto es lo que explicaba recién, que es un tornado, pero que, bueno, no se puede medir la intensidad porque aparentemente no tocó tierra. Pero puede ocurrir así, puede ocurrir. Puede ir de un sector a otro sin tocar tierra. Puede ocurrir, puede ocurrir. Normalmente el hecho de poder medirlo, entonces sí es que afecte el impacto, pero hay veces que no llega al suelo. Y hay algunos, disculpa Carlos, hay algunos que son, habrán visto la película, justamente decían gemelos, de repente pueden aparecer más de uno también en la nube, de acuerdo al diámetro de kilómetros que tenga la nube, que se llama, normalmente es una celda madre, le dicen, o supercélula, que es una cosa de locos, ¿verdad? A veces puede tomar toda la región oriental y, bueno, echar 2 o 3 tornados nada más, ¿verdad? De hecho, nos percatamos que la naturaleza nos muestra que tiene distintos tipos de manifestaciones. ¿Entendés? ¿Hay algo en particular que te haya llamado la atención en los últimos años que habitualmente no ocurría en Paraguay, pero que comenzaron a darse con frecuencia ahora, Eduardo? Sí, especialmente los eventos de muy corta duración, pero de mucha intensidad. Y que las lluvias, las olas de calor, normalmente no tienen una extensión tampoco muy amplia, pero tienen temperaturas rompiendo récords diarios inclusive. Entonces, lo que sí viene siendo más frecuente entonces son eventos más intensos de corta duración y además el periodo de recurrencia. ¿Qué es eso? Antes decíamos cada 15 años había una inundación, cada 20 años una ola de calor. O sea, ahora prácticamente en un año podemos tener 2 o 3 eventos extremos. Era cíclico. Era cíclico con una frecuencia más amplia. Importante. Medible, anunciable. Sí. Pero hoy, de la noche a la mañana, puede haber una inundación quizás prevista, pero por muy corto tiempo por tu sector. Sí, es que yo creo que la condición particular que tenemos hoy día es la respuesta de la atmósfera. Antes era como que para que cubramos todo el globo tardaba cierto tiempo, pero hoy como estamos generando mucha variación o variabilidad en los mismos ecosistemas, entonces la atmósfera responde más rápidamente. Quiero volver al tema que la gente nos preguntó, y el tema de los tipos de nubes, para que nos explique un poquitito, así también salimos de la duda y aprendemos. Y con esto ya te voy también liberando, a no ser que producción me tenga más preguntas. A ver, acá tenemos distintos tipos de nube. Creo que está... estos son los nombres originales. Los nombres técnicos, vamos a decir. Sí, ¿no? sí, así es. Una cosita, Carlos, justo me dejaron del lado de la nube más importante que decimos nosotros. Una nube que un colega siempre le llamaba, disculpen el término, pero es muerte y destrucción. A veces destrucción, otras veces muerte, porque las tormentas son las que generan caída de tendidos, arrastran a personas, ¿verdad? Vehículos. Entonces esta es la famosa nube cumulonimbus. Puede ser el o la, ¿verdad? Pero en este caso, fíjense, acá tenemos también una escala muy importante, que es la escala de ¿por qué se le llama baja? ¿Por qué se le llama media? ¿Por qué se llama alta? Vamos a decir rápidamente, pero es una escala con respecto a la altura. Y aquí hay otro término muy importante que algunas veces me preguntaban, entonces si tenemos tiempito: altura, altitud
y elevación. Son tres cosas diferentes. A nosotros nos tienen muy concentrados. ¿Por qué? Porque la altura se mide desde... Voy a tocar aquí, no sé si se ve, esta parte verde. Esta sería la tierra donde estamos pisando. Pero la tierra que estamos pisando tiene una diferencia con respecto al nivel medio del mar, que para nosotros está más abajo. Entonces, esa distancia entre esta parte verde y el nivel medio del mar se llama elevación. ¿Cuán elevado está tu suelo? Sí, famoso, estamos a tal altura del mar. No. Ahora voy a eso. Nosotros estamos a tal elevación. Y le dicen altura porque es una distancia, pero en realidad es elevación. Entonces después, esta es la base de nuestro cumulonimbus. Acá hay viento, hay tornado, hay lluvia. Pero ¿qué pasa? Esta diferencia entre la tierra, donde estoy pisando, y la base de esta nube, esa se le llama altura. Elevación aquí, altura acá. Y la altitud que normalmente se utiliza en la aeronáutica, sobre todo, la altitud es, y vamos a poner aquí el caso de la base, esto pues vamos a suponer que es una aeronave, es esta distancia con respecto al nivel medio del mar. Esa es la altitud. Altitud, altura aquí y elevación sería esto. Entonces, para tener en cuenta es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se definen. Entonces nosotros medimos la altura de la base de las nubes. Algunos pilotos dicen, yo estoy a tanto, pero tienen que tener en cuenta que ellos su ajuste es a nivel medio del mar, no del suelo. No del suelo, no a la pista, vamos a decir. Eso para tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Las nubes bajas están hasta casi 2 kilómetros. Se desarrolla desde aquí de la superficie hasta casi 2 kilómetros. Por eso van a ver ahí una simple, vamos a decir, variación que tienen. Estos suelen generar algunos aguaceritos. Cúmulos. Los cúmulos. Esto que está aquí en los estratos se suelen dar más bien en invierno. Otoño-invierno, que es ese manto de nubes que cubre, de repente pueden caer algunas lloviznas, ¿verdad? Algunas gotas. Y el que ven allá, el nimbus stratus, es el que suele generar tremenda lluvia. Se junta el nimbus stratus con el cumulonimbus y tenemos Asunción bajo agua. Bajo agua, así mismo. Entonces el nimbus stratus en realidad es realmente una nube media, pero que se dan cuenta que llega también casi hasta superficie. Entonces, ¿Y cuál es la condición que se tiene que dar para que la nube acumule demasiada agua? Calor, humedad, llega hasta el nivel de condensación que hablábamos, se forma la nube, esto se va desarrollando. ¿Por qué? Porque su entorno aquí está más frío. Y esto va levantando calor y frío, y vamos a decir así, contrasta con su entorno, entonces se va desarrollando la nube. Claro, porque lo que cae después vuelve a subir, se evapora y sube y genera estas nubes con mucha cantidad de agua. Así es, cuanto más, fíjense que acá justo utilizamos un lindo ejemplo porque se está poniendo gris o es muy gris y eso está precipitando. Y eso es lo que te permite a vos o les permite a ustedes evaluar la cantidad de lluvia cuando ustedes dicen probablemente tantos milímetros. Exacto, acá lo que se hace es calcular desde los satélites. Hay algunos algoritmos, o sea, algunos cálculos de acuerdo a cuán alta está la nube, o sea, cuánto se desarrolló esa o esta, para entonces la cantidad de agua. Exacto, cuánta cantidad de agua o agua precipitable, luego justamente se llama ese elemento, entonces ahí se calcula 70, 80 milímetros. Eso se está ajustando desde que existen los satélites, unos 10 años después más o menos empezaron a hacer los algoritmos para ver un poco. ¿Cómo se calcula el tema de 50, 60 en un espacio de metro cuadrado para saber la cantidad de agua caída? Muy bien, se utiliza la unidad, la unitaria, vamos a llamarla así, que es 1 metro cuadrado. Sí. 1 metro cuadrado y cuántos litros caben en ese metro cuadrado. Entonces la unidad de medida de lluvia es el milímetro. Si yo en 1 metro cuadrado, voy a hacer como que esto sea 1 metro cuadrado, ¿verdad? De manera imaginaria, derramo hecho 1 litro de agua, eso tiene que ser 1 milímetro. En 1 metro cuadrado, 1 litro es 1 milímetro. 1 milímetro, así mismo. Entonces eso es, cuando hablamos de 120 milímetros, en este metro cuadrado hay 120 litros de agua. Imagínense si eso cae en solamente 5 horas, lleva todo por delante. Totalmente. 120 litros. Hay veces que estamos hablando de 200, 200 de un tambor. Esos tambores comunes son 208, algo así. Y si la capacidad de drenaje no nos permite, obviamente nos inundamos. Así mismo. Me disculpo, Carlos, pero quiero ir. Estas son nubes medias. Normalmente las nubes medias, fíjense, tienen la misma condición. Cúmulos, acá hay un alto cúmulos. Y de hecho hay un cirrocúmulos, vamos a ir a él. Después el estrato, también hay un alto estrato. O sea, también los nombres son más o menos similares. Pero ¿qué pasa? De estas nubes probablemente no llueva.
La única nube que genera lluvia y es nubosidad media se llama nimbus stratus en realidad. Pero estos normalmente suele suceder que hay algunas que echa agua pero no llega al suelo, entonces no se puede hablar de precipitación. Aquellos son altos stratos. Estratocúmulos. Estratocúmulos. Serían estos. Ah, ya. Estos que están acá tenemos ahora ahí sobre la costanera. Y los que están acá arriba, más altos, estos son todos cristales de hielo. La gente suele confundir eso. Cubierto decimos porque tenemos que reportar nosotros, pero el sol se ve. Y de hecho está un poco opacado tal vez, o a veces se genera el famoso halo. ¿Por qué? Porque son cristales de hierro. Los cirrostratos sobre todo suelen generar el famoso halo alrededor del sol. Sí. Si son cristales de hielo sabemos que llega a la luz y después tiene un proceso óptico, vamos a decir así. Sí. Refracción, difracción, no entra en ese detalle. Pero ¿qué pasa? Entonces es como que genera el famoso halo, es como un vidrio, cristal pero de hielo. ¿Y en qué condiciones se dan el tema de los granizos? Siempre advierten probable caída de granizos, que son las gotas convertidas en hielo. Dentro de esta nube, Carlos, tenemos barras de hielo, piedras de hielo que pueden tener nuestro tamaño inclusive. Pero, ¿y por qué no caen por el peso? Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Estábamos hablando que se eleva el aire caliente, húmedo, llega a un lugar o un nivel en el cual está la temperatura de 0 grados. Cuanto más arriba, la temperatura disminuye. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Va para allá, las corrientes internas llevan para arriba primero. Entonces, cuanto más humedad y más, vamos a decir así, más rocas se vayan juntando, se fusionan, entonces tenemos rocas más grandes. ¿Por qué no llega a caer todavía? Porque hay un proceso aquí de circulación. Llega un momento en que rompen esa fuerza de circulación acá, entonces tiene que precipitar. Y precipita el líquido y precipita el sólido. Pero ¿qué pasa con eso que estamos hablando que puede tener nuestro tamaño o el diámetro de nuestro sombrero? Cuando va cayendo se va derritiendo. ¿Por qué? Porque al bajar la temperatura es más alta, al subir la temperatura es más baja. Entonces cuando va cayendo esto va tomando una forma otra vez porque va con el rozamiento, se va derritiendo. Y ya llegan a veces así como gotitas sólidas. A veces como limones. Lo que habrá sido más arriba, un bloque entero. ¿Qué sabía al final la naturaleza que no permite que esa mole de hielo caiga? Porque se cae encima tuyo y te mata. Es que esos pequeños también a la velocidad que viene, de repente si uno está expuesto puede generarle daño. ¿Qué velocidad se estima la caída? A veces 100, 150 kilómetros por hora fácilmente. Un traumatismo de cráneo fácilmente. Sí, señor. Otra cosa que sí el ser humano ya está generando también es hacer que en realidad llueva más en vez de que sea lluvia sólida, o sea, precipitación sólida, es precipitación líquida. Se llama cultivo de nubes. Ya que hablamos de nubes, participé en varias capacitaciones, ¿verdad? Estados Unidos, Europa y sobre todo China hoy está haciendo cultivo de nubes. Hay una nube y le inyectan, a veces con cohetería o a veces con aviones, aeronaves, inyectan algo que se llama ioduro de plata. Entonces, ¿qué es lo ioduro de plata? Ese núcleo de condensación que hablábamos. ¿Se acuerdan que necesitábamos algunas partículas para que el vapor de agua se junte sobre ellas? Bueno, ese núcleo de condensación le da más núcleo de condensación. Entonces, ¿qué pasa? Las gotas se juntan más, van para allá, pero al caer ya son más pequeñas. Entonces, la precipitación no es sólida, sino es más bien líquida. Y finalmente, rompe ese escape. Claro. Hemos visto sectores de Brasil, nieve. Paraguay, ¿por qué nunca nevó o es imposible que pueda caer nieve aquí? Bueno, tuvimos un caso de algo similar a eso que se llama agua-nieve en Encarnación, perdón. Sí, que cubrió con un manto blanco. Así es. ¿Qué es lo que necesitamos para la nieve? En realidad, ahora les comento, en Estados Unidos ahora mismo hay alertas por tormentas y un frente frío, o sea, un frente de tormentas, pero con mucho frío importante. A esta hora estaba en Texas menos 11 grados. Opa. Eso lo digo porque, entre paréntesis, voy a tirar a mi hija consiguió una beca, hasta ahora llegaba allá. Opa, en Texas. Una beca deportiva. Está recibiendo nieve. Menos 11 con nieve, así es, menos 11 grados Celsius. Y bueno, ¿qué es eso? Necesitas que esa temperatura por debajo de cero esté más próxima luego a la superficie. Entonces todo lo que precipite, para hacerlo sencillo, ¿verdad? Sí. Es un poco más complejo, pero todo lo que precipite evidentemente va a precipitar todavía sólido. Y como son cristales de hielo, entonces se van formando los copos porque van cayendo y se juntan y tienen esa forma más o menos, vamos a llamarla así, de pelotita. ¿Imposible pensar que alguna vez pueda nevar en alguna parte de Paraguay? Bueno,
Por la No ubicación sabemos el propia. cambio climático que puede darnos de repente. Porque en Brasil hay sectores en Brasil donde está nevando. Sí, pero es cordillera. Cordillera. O sea, estamos hablando de 2.000, 3.000 metros, Bueno. otra vez por encima del medio. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero se nos fue el tiempo. Judith Colexa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Bueno, por lo menos Carlos? No, les dejé que fluyan con No. el tema porque estaba muy adentrado. Sí, entonces yo te... Sí, pero sí quiero saber de qué vamos a hablar la próxima. Sí, la próxima que vamos a hablar el próximo lunes. O dejamos abierto esto. A ver, ¿por qué no hablar un poquito de los frentes fríos? ¿Qué Ah. son frentes fríos, frentes calientes? Sí, genial, me encanta. Genial. Gracias, Eduardo. Te agradezco muchísimo. Aprendimos muchísimo. La idea es aprender, también concienciar, porque en gran parte de todo este efecto nos tiene a nosotros como responsables estos cambios climáticos, y también poder prever, principalmente, que es una palabra que tenemos que comenzar a usar, cuando las advertencias saltan, prever situaciones que puedan complicarnos o poner en riesgo nuestra seguridad. Eduardo, un gustazo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y antes de ir, por Sí. favor, el tema de que si hay aguaceros, ya dijimos, pero insistimos en que revisen, por favor, que no quede nada de agua por ahí por el tema de la infestación. Totalmente. Gracias. Gracias, Eduardo. Ya venimos. La madre de tan solo 15 años llegó hasta el hospital de Pedro Juan Caballero con la pequeña, que presentaba un cuadro de deshidratación y problemas respiratorios. Luego de traer insumos solicitados por los médicos, la adolescente abandonó a su beba de 2 meses. Operativo desplegado en Ciudad del Este. En un control de rutina, agentes del Departamento Antinarcóticos verificaron un vehículo tipo furgoneta en cuyo interior iban 2 hombres. Del poder de ellos, incautaron 22 kilos de marihuana. En los estudios que llegan a los laboratorios de Alto Paraná y Asunción, algunos análisis dieron positivo a la subvariante EG.5, más conocida como Eris. Las autoridades sanitarias detectaron que la variante de Omicron circula en el país. El operativo se produjo un día después de la liberación de cerca de 170 funcionarios de prisiones que habían estado retenidos por los reclusos durante 6 días. En Ecuador, miles de militares y policías retomaron el control de las cárceles. Oficialmente se eligió el mejor gol de la temporada pasada. Con su espectacular chilena en la Serie B brasileña, Guilherme Madruga del Botafogo se hizo con el premio Puskás. Cotización de monedas, el dólar a 7.260 a la compra, a la venta a 7.320. El euro a 7.400 a la compra, a la venta a 7.900 guaraníes. El peso se mantiene a 6 a la compra, a 9 a la venta, mientras que el real brasileño a 1.460 guaraníes a la compra, a la venta 1.520 guaraníes. Déjame entrar en toditos tus rincones. Déjame entrar en toditas tus pasiones. Déjame entrar a tu alma. Déjame entrar. Este es un operativo internacional llamado El Bloque, que es producto de una cooperación internacional. Estas causas se iniciaron como consecuencia de acceso indebido a la banca web de cuentas corrientes. Se identificaron a personas residentes en el departamento de Alto Paraná. Tampoco descartamos que estén vinculadas a cuentas de la República del Paraguay. Bueno, vamos a hablar de esto que sigue teniendo repercusiones y hablamos precisamente de estos procedimientos que permitieron desbaratar esta red dedicada a
ofrecer, vender, entre comillas, cargos en el Instituto de Previsión Social. Está con nosotros Tania Argüello, coordinadora jurídica del IPS. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, excelente. Coméntenos, hoy hubo otro procedimiento en el IPS. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién encabezó? ¿Qué hicieron allí, doctora? Bueno, el procedimiento lo encabezó el Ministerio Público en el marco de la investigación que lleva la agente fiscal Sandra Ledesma. La primera investigación que se realizó fue la de incautar una computadora en el Departamento de Medicina Interna del funcionario Jorge Taboredo. Sí. En el marco de la investigación, justamente se estuvieron empezaron a saltar nombres y se empezaron a incautar máquinas, y dentro de esa investigación la agente fiscal logró incautar esa computadora. ¿Y esta persona qué función específica tenía dentro del IPS? Él era asistente de talento humano. Quiero hacer una salvedad. Sí. Cada dependencia del Instituto de Previsión Social tiene un asistente de talento humano, pero no depende exclusivamente de la dirección de talento humano. No sé si me explico. Sí, entiendo. Son como subdepartamentos de talento humano, que cada dependencia tiene su propia coordinación de talentos humanos. Sí, exactamente. Y eso es lo que se encargan de manejar el sistema CIRWeb, cargar los permisos, las vacaciones, y prepara la autorización para la posición de cargo para que el jefe pertinente le dé la autorización. Ya, ¿y ellos reportan después al talento humano de la previsional en sí? Sí. Ya. ¿Y qué participación habría tenido, según las sospechas, este funcionario en este esquema? Actualmente no sabríamos todavía cuál es la específica participación de esta persona, pero sí se encuentra mencionado varias veces. Ah, ya. ¿Una sola persona es la que fue, en este caso, requerida por la Fiscalía? ¿Una sola máquina? No, una sola persona, una sola máquina, en este caso, en el procedimiento de hoy. No. No, y aparte también en la oficina de esta persona se encontraron insumos que no justifican que estén en ese lugar. Se encontraron sábanas, pastadas, tapabocas, como 200 tapabocas aproximadamente se encontraron ahí. Ahora la gente de auditoría interna está haciendo un levantamiento de datos exhaustivo para poder hacer una trazabilidad del motivo por el cual esos insumos estaban ahí. Ah, ya, claro, no debería de estar, son insumos, debería tener otro departamento, el departamento de insumos, no recursos humanos. Sí, exactamente. ¿Y él es sí, él es funcionario permanente. Permanente. ¿De cuántos años de antigüedad estamos hablando, doctora? Te digo un segundito, acá estoy revisando mi sistemita. Creo que 4 años. Ajá. A ver. Sí. 4 años. Sí, aproximadamente. Y en este contexto nos saltó también el tema de la supuesta venta de medicamentos. Y justamente dentro de esa investigación empezaron a saltar todo porque son personas extrañas a la institución que se encontraban como supuestos pasantes, pero así también se encontraban manejando insumos, como eran pasantes que estaban dentro de la previsional, manejaban insumos, manejaban medicamentos. Es una investigación bastante importante y exhaustiva.
Paralelamente a la investigación fiscal por esta supuesta venta de cargos, también ustedes allí como asesoría están haciendo una investigación interna por la situación irregular que salta en torno a este caso. Sí, totalmente. Es más, nosotros ya venimos realizando desde hace tiempo una investigación interna. Desde hace un tiempo ya venimos con una auditoría también. Todo interno del Instituto de Previsión Social, encabezado por el presidente. O sea, por la instrucción del presidente se realizó esta investigación. Ya, ¿algo que haya saltado ya en esta investigación reciente, doctora, que podamos compartir? No, lo más reciente es lo de ayer, que en la oficina de la señora Zulma Verónica Villalba Colmán y el señor Eduvige Espínola, que actualmente sí se encuentran con detención, están imputados, están con prisión preventiva, tengo entendido. Fueron justamente, la señora Zulma fue detenida en el allanamiento que se realizó el jueves pasado en su vivienda. En su vivienda se encontraron documentos de posesión de cargos que tienen en el membrete del IPS, como así también el membrete del gobierno anterior que dice Paraguay de la gente. Pero independientemente de eso, esos membretes, esos formularios de posesión de cargos ya no están en vigencia porque por una resolución del Consejo todo esto se realiza de manera informática, por sistema. Ya, bueno, perfecto. Y ayer, sí. Le comento, ayer se encontraron 760 planillas de asistencia que le hacían firmar a estos supuestos pasantes, a estas supuestas personas que probablemente estaban a la espera o en el convencimiento de que probablemente saldría su contrato. Situación. ¿Nunca antes habían escuchado algo, aunque sea un rumor referente al modus operandi, atendiendo a estas imágenes que muestran las filas alevosas que formaban las personas para poder ingresar a esta oficina, entre comillas, que funcionaba en esta residencia? O sea, ¿ustedes se deparan de manera sorpresiva con lo acontecido? ¿Nunca escucharon nada al respecto? No, de hecho que esto es algo que era un secreto a voces de antes, y realmente quiero destacar la valentía del presidente del Instituto de Previsión Social, porque es un hecho sin precedentes. Sí. Nunca un presidente del IPS se animó a realizar este tipo de denuncias. Esta es la primera vez que un presidente del IPS se está animando a desbaratar todo esto. Bueno, te agradezco muchísimo, doctora, por este contacto. Vamos a estar muy pendientes. Es la punta del iceberg. Hay mucho todavía por investigar y hay años de corrupción dentro de esa institución que ahora, bueno, de a poco están saltando. Sí, y estamos investigando. Nuestra línea, nuestra hoja de ruta marcada por el presidente es buscar hasta llegar al último eslabón, por así decir. Caiga quien caiga, es la instrucción del presidente, no importa. Bueno, perfecto. Doctora Tania Argüello, coordinadora jurídica del IPS, gracias por tu tiempo. No, por favor, a las órdenes. Gracias. Bueno, están saltando de a poco. Sí, pero... ¿Vos sabés que yo miro esas filas que formaban? Sí. Es una locura. No, jugar con la ilusión y otra vez robarle. Cargarle de ilusión, después sacarle plata. Y entre algunos montos figuraban 20 millones de guaraníes que se pagaban, ¿verdad? Qué sé yo, para ingresar o por ahí para ascender, en fin, tanta plata que manejaba este esquema, ¿verdad? En fin. Bueno, y vamos con este otro caso de abandono de recién nacido en un hospital que se produjo en las últimas horas en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Estamos hablando de un bebé recién nacido, 2 meses aproximadamente. Tenía este bebé que fue abandonado por sus progenitores. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia coordinó la identificación y búsqueda, principalmente de la madre, quien la habría llevado a la beba con síntomas de fiebre. Se trata de una adolescente oriunda de una comunidad indígena. 15 años tiene la adolescente, que es madre de esta beba, y decidió abandonarla en poder de los profesionales que asistieron justamente por su cuadro a esta pequeña. Los profesionales médicos que asistieron a la recién nacida
que estaba con un cuadro febril. Dijeron que necesitaba un tratamiento urgente. Llegó incluso a convulsionar por la fiebre alta que tenía y un cuadro gripal que le acompañaba. Pero rápidamente se restableció gracias a que no tenía desnutrición y está tomando leche sin mayores inconvenientes. Según los médicos tratantes, ya también con el apoyo de la Policía Nacional, se ubicó a la madre de la beba en esta comunidad indígena que está ubicada en la zona de Capitambado. La adolescente quedó a cargo de las autoridades pertinentes. Pueblo originario de apenas 16 años de edad, lo derivó a su hijo menor que estaba enfermo, en donde la misma lo dejó en ese lugar, digamos, abandonado, ya que sin avisarle a los médicos se retiró del lugar la madre. Entonces, a raíz de esa comunicación, personal a mi cargo se constituyeron hasta el lugar. De inmediato se informó a las autoridades competentes, disposición del fiscal de turno, como así también de la Defensoría de la Niñez. El menor fue entregado bajo tutela a una licenciada provisoriamente. Exactamente, bueno, posteriormente ella llegó de vuelta al hospital. Exacto, al día siguiente la misma retornó y fuimos avisados nuevamente, entonces se procedió a la aprehensión bajo dirección fiscal y fue derivada a la comisaría 12 de mujeres. Exactamente, bueno, ahora ya se espera solamente la resolución de la fiscalía a que se toma en relación al caso. Asimismo, estamos aguardando la resolución ya sea de la fiscalía como así también del juzgado de la niñez con relación a la aprehendida. Ella no manifestó, comisario, por qué abandonó a su bebé. Bueno, nosotros en ese sentido no entramos con ella en detalle, ya que es una situación muy especial, ya que se trata de una menor adolescente y de pueblo originario y que va a cargo de la autoridad competente para esa entrevista. Bueno, hablemos del caso de esta familia que perdió mucho tras el incendio de su vivienda en zona de Posta de Huiraró, ciudad de Capiatá. Fíjense en estas imágenes que muestran la magnitud del siniestro. Las causas que originaron este tremendo incendio aún no se determinó, pero se sospecha que haya sido provocado. ¿Y cómo cae la olla, bebé? Con la ropa puesta y sus pertenencias reducidas a cenizas quedó esta familia tras el siniestro que se produjo en horas de la madrugada cuando se encontraban durmiendo. Afortunadamente todos lograron salir a tiempo y salvar sus vidas. No obstante, las víctimas sospechan que el incendio fue provocado y presumen que los responsables serían adictos de la zona. O kai paite se roga me toca y pasarme muy fuera entero pero paite mura puta pesa saco saque con la semboria huoya anso ya posee a gente aña recoi perdón o ya pase se forza y te de a esa la pesa dere o ya poi ya posee porque te catuida tuita e hoje já por lá terei o culpado de puta para se comendo para gota. Pero que con alguna amenaza, algo. A bendita buena escucheta fallaba bendita. Ay, yo mi sagua. Yo estaba en la casa de mi suegra. ¿Y a qué hora se enteraron de lo que ocurrió? Yo me enteré a las 4. Los vecinos de ahí, de acá, dos casas, vive una señora de ahí. Y lo que me hace fue avisarme. ¿Ustedes piensan que fue intencional? Sí, exactamente. ¿Qué piensan eso? Y porque acá pues la gente son malas y son envidiosas. Eso es lo que más son. ¿Ustedes creen que son adictos de la zona? Sí, exactamente. ¿Y entre cuántas personas aproximadamente están acá en la casa? 10. Sí. ¿Estaban todos? No, estaban casi todos, solamente estaban entre 5. Porque mi hermana, la mamá menor, estaba en la casa de su suegra, la otra viajó y mientras eso es lo que pasó. La tema que encontré ando la explosión tipo piririja, apunta se yo a esa ya totalmente ya imposible más.
Ayer se agüera jangüen se agüera esa la manguera con había esa la esa ambogüe, pero ya hubo dos explosión. Había dos explosiones ya incendio ya totalmente avanzado, ma hija. Fue veces la imposible me había salvado esa familia con decir no y quiero llorar más a esa familia. Se pegó la ciudad con vos a pumita, ya tuve te dice. Sí, así del alma, del corazón, así se la. Esa familia mi mamá no ya se iba, la ya fue a mí. Ese componente ya suicidamos de ambusi. Va la embajada. Esa familia vamos no se yo. Ya tuve te. Un par de la embajada, ok, y ven hacia allá, como si fuera para callar y callar, se ve y ya ocurre igual no se ve. A mí hace la embajada del alma, ya vas. Así se del alma ese corazón mío. De cuál va a la recuperar. La familia busca reponerse de la terrible situación que atraviesa porque prácticamente quedó en la calle y con la ropa puesta, mientras esperan que se haga justicia. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 0986-299-727. Un operativo internacional llamado El Bloque, que es producto de una cooperación internacional. Estas causas se iniciaron como consecuencia de acceso indebido a la banca web de cuentas corrientes. Se identificaron a personas residentes en el departamento de Alto Paraná. Tampoco descartamos que estén vinculadas a cuentas de la República del Paraguay. Les voy a hablar de la costeleta ahumada de Ochi. De solo imaginar se me hace agua en la boca. Saborea y experimenta la costeleta ahumada de Ochi, carne curada que no necesita cocción. Una verdadera explosión sensorial. Con la costeleta ahumada de Ochi, cada plato es un éxito. Productos Ochi, lo mejor. Hola, soy la abogada Pilar Callizo. En este segmento, Hablemos de Leyes, vamos a continuar con el análisis que estamos haciendo de un tema sumamente interesante. Hablamos de las micro, pequeñas y medianas empresas, que como les dije, son llamadas familiares o son empresas unipersonales. Si tenés una empresa de ese tipo, tenés que saber que la regulación en cuanto a sus categorías, clasificaciones, obligaciones, deberes, derechos, inclusive a cómo se conforma el viceministerio de MIPYMES, se encuentran establecidas estas disposiciones en la Ley 4.457 del año 2012. En esta ley encontramos que se crea el Sistema Nacional de MIPYMES. Ese Sistema Nacional de MIPYMES que está conformado por las mesas temáticas de diferentes unidades, tanto del sector público como del sector privado. La Ley 4.457 tiene por objeto el de dar la regulación a este tipo de empresas para darle entidad jurídica y de esa manera hacer que las mismas puedan
formalizarse, que puedan desarrollarse, ser competitivas en el tiempo y, por supuesto, también darle todas las condiciones como para que estas empresas puedan tener certeza en la regulación de las mismas. Como ya les había manifestado, si tenés alguna empresa que se encuentra dentro de la categoría de micro, pequeña o mediana empresa, recurrí al Viceministerio de las MIPYMES. El Viceministerio depende del Ministerio de Industria y Comercio, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en la avenida Mariscal López, en el edificio del Ministerio de Industria y Comercio. Pero, ¿cuáles son aquellas funciones más importantes que tiene el Viceministerio de MIPYMES? En primer lugar, por supuesto, coordinar las acciones de esas mesas temáticas que había comentado a los efectos de poder dictar las políticas públicas pertinentes para el fortalecimiento de estas empresas, como también la formalización de las mismas. Entre otras cosas, tiene también en sus funciones el de facilitar la comunicación, no solamente en cuanto a cursos de capacitación, en gestión, en constitución de empresas, en trámites simplificados y otras cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad de las empresas de MIPYMES, sino que además crear aquellos puentes necesarios para tener puestos de exposición y exhibición de productos, sea a nivel nacional, regional o internacional. Es decir, la funcionalidad que cumple y debe cumplir el Viceministerio de MIPYMES es sumamente importante para darle fuerza y sostenibilidad y crecimiento y las condiciones adecuadas en el escenario nacional para que ellas puedan ser competitivas. De esta manera, entonces, estaríamos creando las condiciones adecuadas para ese más de 83% de empresas micro y 11% de empresas pequeñas. Como se dan cuenta, prácticamente más del 91% de las empresas en el Paraguay están dentro del segmento de micro y pequeñas empresas. Estuvimos hablando de un elemento sumamente importante en la economía del país. Con esto entonces presentamos aquellas cuestiones más importantes que la Ley 4.457 ofrece para este tipo de empresas. Muchísimas gracias por tu atención.